En este ejercicio voy a partir de una ecuación diferencial que me permite calcular la forma en que se enfría una taza de café. Esta ecuación diferencial es el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Va a ser igual a una constante de proporcionalidad que multiplica a la diferencia de temperatura, que en este caso sería la temperatura de la taza de café que se está enfriando menos la temperatura del medio ambiente. Entonces, voy a resolver esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Entonces el objetivo es que de un lado de la ecuación queden todas las variables que involucran a la temperatura y del otro lado de la ecuación queden todas las variables que involucran a la otra variable involucrada, que es el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que todo este paréntesis lo voy a pasar a este lado de la ecuación. Entonces quedaría diferencial de tiempo, diferencial de temperatura. Y al pasar todo este paréntesis a este lado izquierdo de la ecuación, lo voy a pasar dividiendo. Entonces va a quedar diferencial de temperatura sobre temperatura de la taza de café menos temperatura del medio ambiente. Entonces del otro lado de la ecuación va a quedar que esto es igual a la constante de proporcionalidad K. Y este diferencial de tiempo lo voy a pasar a este lado derecho de la ecuación multiplicando. Entonces va a quedar K por diferencial de tiempo. Entonces de esta forma ya separé las variables. De este lado de la ecuación tengo la variable temperatura y de este lado de la ecuación tengo la variable tiempo. O bueno, en este caso, el diferencial de tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es integrar ambos lados de esta ecuación. Entonces yo sé que el resultado de esta integral va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la temperatura del café menos la temperatura del medio ambiente, más la constante de integración. Y esto va a ser igual. Si yo resuelvo a esta integral, va a quedar la constante de proporcionalidad K, y lo que se está integrando es el diferencial de t. Entonces, al integrar el diferencial de t, el resultado es t. Entonces, este es el resultado de esta integral, y faltaría más la constante de integración c. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a considerar que de todas las constantes de integración, únicamente se va a hacer una. Es decir, no es que esta constante c tenga el mismo valor que esta constante c, puede que tengan valores diferentes, pero al hacer una sola constante de integración de estas dos, voy a dejar únicamente esta constante de integración c, que va a englobar a lo que sea que valga esta otra constante de integración. Entonces aquí en esta parte voy a quitar la c de aquí y voy a hacer de cuenta que esa c que acabo de quitar está considerada aquí, junto con esta otra constante de integración. Lo que sigue es que de este lado de la ecuación voy a aplicar la operación de e, y lo que haga de un lado de la ecuación lo tengo que hacer del otro lado de la ecuación. Entonces, de este otro lado de la ecuación también aplico la operación de la e. Y entonces yo conozco que la e elevada a la logaritmo natural es una operación que se va a anular, y únicamente voy a escribir que el resultado de toda esta parte va a ser temperatura de la taza de café menos temperatura del medio ambiente, va a ser igual. Y aquí en esta parte, por leyes de los exponentes, sé que se puede separar de esta forma. Es la e a la potencia k por t. E a la potencia k por t. Y como aquí se está sumando más la constante de integración en el exponente, yo sé que eso es e elevada a la constante de integración c. Entonces lo que hice aquí es aplicar una ley de los exponentes que dice que si tengo la misma base a elevada a la potencia m por la misma base a elevada a la potencia n, esto es igual a la base a y los exponentes se suman, m más n. Entonces lo que yo hice es aplicar esta propiedad de los exponentes, donde tengo que la suma de los exponentes se puede descomponer como esta multiplicación. Entonces esa propiedad fue la que apliqué aquí. Ahora, yo sé que la e elevada a la constante c va a seguir dando una constante c. Entonces voy a hacer de cuenta que esto es igual a esta e elevada a la potencia k por t. De esta e elevada a la constante c sigue dando una constante c. Entonces
el resultado de esta constante C lo voy a anotar aquí. Entonces va a quedar la constante C por la E a la K por T. Y esto es igual a la temperatura de la taza de café menos la temperatura del medio ambiente. Ahora, para dejar solita a la variable T, que es la temperatura de la taza de café, que es lo que me interesa, va a ser igual a la constante C por E a la K por T. Y este menos temperatura del medio ambiente lo voy a pasar al lado derecho de la ecuación, sumando. Entonces va a quedar esto más la temperatura del medio ambiente. Y entonces esta es la función con la que se va a calcular la temperatura de la taza de café, la cual va a depender del tiempo transcurrido. Entonces esta temperatura de la taza de café va a depender del tiempo. Entonces, con esta función se puede calcular la temperatura de la taza de café, por ejemplo, al minuto 2 sustituyendo la T por 2, o al minuto 8 sustituyendo el valor del tiempo por 8, o al minuto 11 sustituyendo el tiempo por el valor de 11, etc. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular cuánto vale esta constante C y cuánto vale esta constante K a partir de las condiciones iniciales. Por ejemplo, vamos a considerar que al momento de realizar una observación, la temperatura del medio ambiente es 11 grados Celsius. Y vamos a considerar que la taza de café al servirse, es decir, la temperatura de la taza de café en el tiempo cero, va a ser igual a 85 grados Celsius. Y vamos a considerar que se realizó la medición y la observación y que la temperatura de la taza de café en el minuto 4 es igual a 59 grados Celsius. Entonces, con estas condiciones iniciales, voy a calcular el valor de la constante C y voy a calcular el valor de la constante K de la siguiente forma. Entonces, en primer lugar, voy a considerar que la temperatura del medio ambiente cuando se sirve la taza es de 11 grados Celsius. Entonces aquí voy a sustituir por 11. Y voy a considerar que la temperatura de la taza de café cuando recién se ha servido en el tiempo cero va a ser de 85 grados Celsius. Entonces aquí voy a sustituir por 85 grados Celsius. Y puesto que se trata del tiempo cero, aquí donde aparece la T, voy a sustituir por 0. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Temperatura en el tiempo cero es 85 grados Celsius. Entonces aquí anoto 85. Y esto va a ser igual a la constante de integración C por E a la K por T. Entonces va a quedar así. Esto va a ser igual a la constante de integración C por la E a la K por T. Pero estoy considerando que el tiempo es 0. Entonces aquí K por 0. Más la temperatura del medio ambiente. Entonces aquí más 11, que es la temperatura del medio ambiente. Entonces voy a tener lo siguiente. Tengo que K por 0. K por 0 pues es 0. Entonces va a quedar E elevada a la potencia 0. Y yo sé que cualquier base elevada a la potencia 0 da como resultado 1. Entonces va a quedar que esto es igual a la constante de integración C por 1. Este 1 resulta de E a la 0 es igual a 1 más 11. Todo esto es igual a 85. Entonces yo sé que 1 por C pues da lo mismo. Es decir, 1 por C pues únicamente es C. Entonces aquí únicamente queda C. Por lo que tengo C más 11. A mí me interesa dejar sola de este lado de la ecuación a la variable C, que es lo que me interesa conocer en este momento. Entonces este más 11 lo voy a pasar a este lado de la ecuación restando. Y va a quedar 85 menos 11 es igual a C. Entonces 85 menos 11 es igual a 74. Entonces el valor de C va a ser igual a 74.
Entonces ya tengo el valor de C, que es igual a 74. Ahora, para conocer cuánto vale el valor de K, voy a realizar lo siguiente. Voy a utilizar esta condición inicial que me dice que la temperatura de la taza de café en el minuto 4 va a ser 59 grados Celsius. Entonces 59 grados Celsius va a ser igual a C, pero el valor de C lo acabo de calcular y es 74, entonces va a ser igual a 74 por la E elevada a la K por T, pero T estoy considerando en este ejemplo que es 4 minutos, entonces queda E elevada a la K por 4 y lo voy a escribir como E elevada a la 4 por K. Y luego, más la temperatura del medio ambiente, entonces aquí más la temperatura del medio ambiente, que es 11 grados Celsius. Entonces lo que me interesa conocer es el valor de esta K, por lo que voy a hacer algunos despejes. Primero, tengo este 59 y este 11 lo voy a pasar a este lado de la ecuación, restando, entonces va a quedar 59 menos 11. Y luego, este 74 que está multiplicando aquí, lo voy a pasar a este lado de la ecuación, dividiendo, entonces va a quedar 59 menos 11 entre 74. Y todo esto es igual. Del otro lado de la ecuación únicamente me quedó la E elevada a la potencia 4 por K. Ahora voy a realizar lo siguiente. De este lado de la ecuación voy a aplicar logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de todo esto. Y lo que haga de un lado de la ecuación, lo tengo que hacer del otro lado de la ecuación. Entonces, de este lado también aplico logaritmo natural. Voy a realizar esta operación en la calculadora de la siguiente forma. Tengo entonces logaritmo natural. Aquí con esta tecla obtengo logaritmo natural. Automáticamente me abro un paréntesis, que sería este paréntesis de color naranja. Yo voy a abrir otro paréntesis para que la calculadora entienda correctamente esta operación. Entonces abro este paréntesis y dentro de este paréntesis voy a escribir 59 menos 11. Cierro paréntesis entre 74. Entre 74. Y ahora voy a cerrar el primer paréntesis que me abrió de forma automática. Entonces aquí cierro paréntesis y esto va a ser igual a menos 0.432864, truncado a 6 decimales. Esto va a ser igual. De este lado de la ecuación voy a aplicar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a elevada a la potencia t va a ser igual a trasladar a este exponente como coeficiente y quedaría t por el logaritmo de a. Entonces, esta es una propiedad de los logaritmos que generalmente aparece como la propiedad número 3. Entonces, aplicando esta propiedad en esta parte, tengo que este exponente 4 por k lo voy a pasar como coeficiente y quedaría 4 por k que multiplica a logaritmo natural de la e. Ahora yo sé que el logaritmo natural de e, siempre que observe esto, esta operación va a ser igual a 1. Por lo que va a quedar 4k por 1, pues sigue siendo lo mismo, 4k. Entonces ahora sí, voy a despejar cuánto vale la k. Entonces este 4 que está multiplicando a la k, lo voy a pasar a este lado de la ecuación, dividiendo, y va a quedar menos 0.432864 dividido entre 4. Y esto va a ser igual a k. Entonces si realizo esta operación en la calculadora, menos 0.432864 entre 4. Esto da como resultado menos 0.108216. Entonces este sería el valor de la k. Entonces ahora sí, con estas condiciones iniciales, realicé los cálculos para conocer cuánto vale c y cuánto vale k. Entonces esta solución general la puedo escribir de la siguiente forma. Sería temperatura, que depende del tiempo, va a ser igual a la constante c. Entonces la constante c vale 74. Entonces aquí tengo igual a 74 por la e. Entonces aquí 74 por la e
elevada a la k por t. Entonces aquí la e elevada a la k, que es menos 0.108216. Menos 0.108216. Ese es el valor de k que multiplica al tiempo, más la temperatura del medio ambiente. Entonces aquí queda más la temperatura del medio ambiente, que me lo da las condiciones iniciales, es 11 grados Celsius, entonces aquí queda más 11. Entonces de esta forma se obtiene la función que depende del tiempo, con la cual se puede calcular la temperatura de la taza de café cuando las condiciones iniciales del problema son estas. Y entonces ahora sí, si yo quisiera calcular cuál es la temperatura de la taza de café en el minuto 2, pues lo único que tengo que hacer es sustituir el valor del tiempo por 2. Entonces sería realizar toda esta operación considerando que el tiempo es 2 minutos. O si me pidieran conocer cuál es la temperatura de la taza de café a los 20 minutos, pues aquí sustituyo el valor de 20 minutos y realizo toda esta operación considerando que el valor del tiempo sería 20 minutos. Y así, con otros valores. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.